Y ahora yo quiero hacer una mención de algo, de una circular, que es también muy importante, que es la reubicación de servidores públicos de la DIAN. Este ya es otro tema realmente, pero está dentro de este contexto, porque aquí esta circular 013 del 24 de diciembre de 2021, pues surgió producto del diálogo social y realmente es producto de los acuerdos. Entonces yo quiero que nosotros analicemos esta nueva reglamentación porque muchas personas, aquí hay una dificultad enorme para moverse de un lado a otro y nosotros hemos tratado de romper esa barrera precisamente en la búsqueda pues, de mejores condiciones para los trabajadores y también para el servicio público. Entonces, esta resolución plantea algunos aspectos. Yo voy a hacer una lectura un poquito, pues es una lectura textual, porque aquí no nos podemos inventar nada, pero es una lectura en la cual tratamos de analizar los temas para que también nosotros comprendamos y en un momento dado que podamos o que necesitemos aplicar o que esta circular nos beneficie, podamos nosotros también hacer uso de ello. Lo que plantea la circular es que con eso, pues ellos nos quieren dar seguridad jurídica que la hacen sobre la base del principio de la buena fe y la confianza legítima, que es prácticamente pues el eje de la administración pública. Y con fundamento pues en la solidaridad y en el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Y entonces aquí se plantean tres dimensiones de la reubicación. Una es por las necesidades del servicio, dos por condiciones especiales y tres por solicitud del servidor público. Entonces la resolución, digamos que en la resolución por necesidades del servicio, ¿qué hace la DIAN? La DIAN hace toda una sustentación, ¿sí? En esta resolución para decir, miren, nosotros tenemos la autoridad y tenemos toda la autonomía para mover la gente como lo consideremos, ¿sí? Y entonces citan un marco normativo, la doctrina constitucional, las normas del decreto 172, los artículos 17 y 18 del decreto 1083, son decretos el 1072 es del 99, el 1083 del 95, reformado por el decreto 770 en su artículo tercero, ¿sí? Y entonces dice, todo esto lo que está determinando es que tenemos una planta global y flexible y que la ubicación de los servidores públicos es un acto propio del sistema específico de carrera que rige la planta de personal de la DIAN. O sea, es un acto propio de la autoridad. Entonces, es muy importante porque nosotros, digamos, con la construcción de las organizaciones sindicales dentro de la administración pública y con la construcción de la negociación colectiva, precisamente estamos rompiendo esa tradicionalidad vertical que tiene la administración pública y que la ha tenido en Colombia, que es un modelo muy autoritario y que es un modelo que hoy en día en otros países ha cambiado y que aquí está cambiando de alguna manera, pero no al ritmo de lo que nosotros quisiéramos, pero pues es una lucha, compañeras y compañeros, ¿sí? Y entonces por eso ellos dicen, mire, el marco normativo de la planta local y flexible, ¿qué es? Pues primero, es un acto propio del sistema de carrera, un sistema de planta global y flexible, digamos que consiste en un banco de cargos para todo el territorio nacional que serán distribuidos por quién? Por el director general entre las distintas dependencias de la entidad, atendiendo ¿a qué? A las necesidades del servicio. Entonces, este aspecto que se denomina las necesidades del servicio, en muchos momentos ha sido, pues, garantista, pero también en muchas oportunidades se ha convertido en un instrumento de represión a los trabajadores, en un instrumento de persecución a los trabajadores. Entonces, los servidores públicos de la DIAN, pues estamos para qué? Nombrados para todo el territorio nacional. Eso es importante que lo sepamos, que nosotros estamos para todo el territorio nacional, ¿sí? Que nos ubican de acuerdo a las necesidades y que además esto está determinado por el director de la DIAN, ¿sí? Entonces, hasta ahí, pues el director es el rey, ¿sí? Y entonces hay unas sentencias que citan ahí, la 477 del 96 y la 725 del 2000, donde dice que todo cambio de este tipo implica pues una redistribución automática de la planta de personal, ¿sí? Que la flexibilidad no se predica de la función asignada al empleo, sino del número de funcionarios que pueden cumplirla. Entonces, esto es un aspecto también importante porque fíjese que está relacionado con el anterior, con la ampliación de la planta, porque muchos de nosotros
a veces somos prisioneros, ¿sí? Somos prisioneros de algún lugar que no nos dejan movernos a pesar de tener las capacidades, el conocimiento y los requisitos para llegar a otros lugares y no nos dejan movernos. ¿Por qué? Entre otras razones porque dicen aquí hay una necesidad del servicio y porque tenemos una ausencia de personal. Entonces, fíjese cómo es de importante el tema de que las entidades y que el Estado tenga el personal suficiente. Y este es un problema que en la DIAN pues significa recursos para el Estado, pero que en todas las entidades públicas existe. Hoy hay una falta de personal muy grande en todas las entidades públicas del Estado. Y el caso más grave es el de la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN, esa ausencia de personal suficiente, implica para la DIAN, en un momento dado para el país, unos menores recaudos. Pero también, ¿qué implica? Implica una insatisfacción en el trabajo cuando uno no puede moverse de un lado hacia otro, cuando uno está, digamos, Foucault hablaba de la cárcel, de la escuela, del trabajo como instituciones de secuestro, y entonces muestra prácticamente cómo uno está ahí detenido y está obligado a quedarse en ese sitio y no puede moverse, y entonces eso se convierte en una talanquera muy grave, y vamos a ver precisamente cómo en esta circular precisamente se plantea esa discusión. Constituye una modalidad del manejo, o sea, la planta global, constituye una modalidad que pretende la modernización de esta y la eficaz prestación del servicio público. Además, el desarrollo de los principios pues, constitucionales con los cuales todos sabemos que nos regimos, que son la eficacia, la celeridad y la economía. Entonces, todo esto en un momento dado se debe tener en cuenta cuando se va a mover una persona. Sin embargo, todos sabemos que las prácticas tienen, tienen sus dificultades y que en las prácticas no siempre ha sido así. O sea, porque pues, la norma siempre da unas condiciones que uno quisiera que fueran, pero las prácticas a veces chocan contra las normas y entonces nosotros precisamente nos basamos en las normas para que las prácticas sean más transparentes, para que las prácticas sean más efectivas y que las prácticas sean más garantistas para todos y cada uno de nosotros. Y precisamente la sentencia C098 del 94 del doctor Vladimiro Naranjo dice que una vez determinada la planta global, el personal, digamos, de personal, de acuerdo al artículo 208 constitucional, el jefe de la administración de la respectiva dependencia puede redistribuir esa planta global, así como reasignar funciones. Entonces, nosotros decimos, bueno, si eso está unido a los principios de eficacia, ¿sí? Celeridad y economía, pues bien, ¿sí? Pero a veces nos hemos dado cuenta que no es así. La administración pública debe ser evolutiva y está llamada a resolver los problemas de la sociedad cambiante y una sociedad que no es estática. Una planta de personal rígidamente establecida en una ley o en un reglamento cuya modificación estuviera sujeta a numerosos trámites resultaría altamente inconveniente y tendería a paralizar la administración. Digamos que ese es el argumento ideal, ¿sí? Y entonces miremos qué es lo que dice el artículo 209, que es el que nos citan ahí. Miremoslo porque es importante, ¿no? Entonces, el artículo 209 establece precisamente unos límites, ¿sí? Para evitar las arbitrariedades. Y siempre eso en los estados democráticos, precisamente esa lucha es una lucha democrática, ¿sí? La lucha contra la arbitrariedad, ¿sí? Contra el despotismo, ¿sí? La lucha contra un ejercicio digamos, de unos poderes autoritarios más allá de los poderes propios de la autoridad, pues que tienen unos límites y que van hasta cierto punto, pero ya el autoritarismo es cuando se va más allá y cuando se raya en ese proceso. Y entonces el artículo 209 dice, la función administrativa está al servicio ¿de quién? De los intereses generales. Nosotros estamos en función del interés general, del interés del país, del interés de la nación, ¿sí? Del interés de los colombianos. Y se desarrolla con fundamento en los principios de ¿qué? Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Entonces uno siempre dice, bueno, pero en cualquier reubicación dice, bueno, ¿dónde está el principio de igualdad, no? ¿Dónde está el tema de la moralidad? ¿Dónde está el tema de la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad en el momento de tomar la decisión? Y bueno, la publicidad, que es la notificación. Mediante acordémonos que hay tres principios que están ahí, la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la administración pública en todos los órdenes tendrá un control interno que se ejercerá
en los términos en que señala la ley. Pero aquí lo importante de este artículo 209 que nos interesa para este punto es precisamente es el interés general y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad como los garantes precisamente del ejercicio, digamos, de, de esa planta global. Y también ahí hay que referenciar el artículo 125. ¿Y qué es lo que dice el artículo 125? Que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Por eso nuestra lucha, porque toda la planta sea planta definitiva, porque es una lucha precisamente para que todos los empleos sean de carrera, ¿sí? Y porque eso es lo que determina la constitución política. Y ahí habla de otros que ya, pues, que no están en ese contexto, que son los de elección popular, pues ahora que nos aproximamos a las elecciones y al cambio social probablemente, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales, los demás que determine la ley y los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, que serán nombrados todos por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y la calificación de los aspirantes. Y entonces, eh, otro aspecto que también plantea el artículo 125 es el tema del retiro, que el retiro será por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, ¿sí? Por violación, y aquí, por ejemplo, tenemos también una discusión con la DIAN, porque realmente nosotros consideramos que la calificación es exclusivamente para el personal de carrera y no para el personal provisional, ¿sí? Por violación del régimen disciplinario y las demás causales previstas en la Constitución y la ley, ¿sí? Y en ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso y remoción. Esto también es muy importante, ¿sí? Porque es la autonomía administrativa, ¿sí? Y que la politiquería no entre a jugar. Hay gente que quisiera que la politiquería entrara a manejar las administraciones y por ahí tratan de hacerlo y demostrarlo, pero realmente nuestra lucha es porque la administración pública no tenga, y sobre todo los cargos que son como los nuestros, no estamos hablando de los cargos de libre nombramiento y remoción, porque eso tiene otras características, pero que estos cargos precisamente no tengan esa injerencia, porque la afiliación política no puede ser óbice para ese tipo de situaciones. El otro aspecto que también señala esta circular es el artículo sexto de la Constitución Política, ¿sí? Que nos establece a nosotros unas reglas, y eso sí es muy importante, porque dice que pues, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, pero nosotros, los servidores públicos, lo somos por la misma causa, pero además por la omisión o extralimitación en el ejercicio de nuestras funciones. Esto es muy importante, siempre tenerlo en cuenta, compañeras y compañeros. Entonces, aquí lo importante en esta parte, digamos, de esta circular, es que de acuerdo a digamos que estos elementos deben tenerse siempre en cuenta y que nosotros cada vez que seamos objeto de una reubicación, de un traslado, o cuando lo estemos solicitando, o cuando se den las condiciones que están acá, en el caso precisamente del ejercicio de la potestad administrativa, pues siempre debemos tener claros nuestros derechos para que estos derechos sean respetados y para que no se disfrace una cosa de otra y en esa medida se nos garantice a nosotros que esta decisión que tome la administración sea una decisión acorde a derecho, acorde a esos principios y en ese contexto una decisión transparente. Entonces, la misma jurisdicción contencioso administrativa, y esto lo cita la circular del 31 de marzo del 2009, establece unos factores o circunstancias de tipo subjetivo que no pueden impedir que la administración, por razones de buen servicio, ubique a los empleados en los lugares donde los necesita. Su accionar no puede estar condicionado a las conveniencias de tipo personal de cada uno. Es necesario probar que el trabajo no se efectuó por necesidades del servicio, que el traslado no se efectuó. Entonces, este es un caso que, digamos, de una persona que va a la jurisdicción y entonces y la persona dice, mire, conmigo cometieron una arbitrariedad, entonces le dicen, usted tiene que probarla, ¿sí? Y entonces le dice, y usted debe probar que el Estado no efectuó esta reubicación por las necesidades del servicio. ¿Por qué? Porque el interés público prima sobre el interés particular.
Y entonces ahí ha habido una lucha permanente. Cada vez que cometen estas arbitrariedades, pues nosotros entutelamos, nosotros insistimos, nosotros buscamos que se dé y entonces la jurisdicción nos cita la norma, pero entonces nosotros tenemos que demostrar, digamos, cómo en las prácticas a veces se viola la norma o cómo se oculta, digamos, lo que en realidad está sucediendo. Esa es una lucha permanente que nosotros hemos tenido que llevar aquí y que a veces las hemos ganado, otras veces las hemos perdido, ¿sí? La idoneidad profesional y el buen desempeño de las funciones, dice que, porque dicen, no, no, pues que yo soy muy buen funcionario, entonces dice la jurisdicción, dice, no, pero eso no obsta, digamos, no le da la prerrogativa de permanecer siempre en el mismo sitio, usted lo pueden reubicar, porque además es su deber ser un buen funcionario, ¿sí? Lo único es que el cargo tiene que ser de igual categoría y lo mismo las funciones, ¿sí? Entonces, esas son las batallas que nosotros hemos librado y entonces por eso esta circular cita un acuerdo sindical que es el acuerdo de 2014, que es muy importante porque nosotros veníamos sufriendo toda una serie de, sobre todo cuando no teníamos negociación colectiva y a pesar de que ya teníamos las organizaciones sindicales y a pesar de que Utradian en ese momento ya estaba vigente y tenía para ese momento ya varios años de lucha, ya tenía 14 años de lucha en ese momento. Entonces, a pesar de eso, sufríamos la situación, digamos, de la arbitrariedad en las reubicaciones. Entonces, ahí llegó un punto y es que las partes acuerdan que los traslados de funcionarios no se pueden utilizar en el sentido que los mismos no pueden ser objeto de utilización de temas presuntamente disciplinarios, persecución sindical o acoso laboral u otros distintos a las necesidades del servicio. Entonces nosotros logramos colocar este tema en la negociación colectiva. Pero este hecho yo creo que es importante que nosotros lo destaquemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está demostrando uno de los grandes papeles del sindicalismo, y es que el sindicalismo precisamente está para detener la arbitrariedad, pero además para garantizar que las decisiones de la administración pública sean decisiones de acuerdo a la normatividad y que no vayan más allá de ello, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, digamos, estamos mostrando el valor del sindicalismo y estamos diciéndole a la gente, hombre, compañeros, aquí hay que sindicalizarse, aquí tenemos que organizarnos. Utradian es una oportunidad de organización y es una oportunidad precisamente de buscar que la administración en un momento dado, ¿sí? Sea una administración garantista, sea una administración respetuosa de los derechos, ¿sí? Que no nos persiga, ¿sí? Por nuestra actividad sindical, que no nos acose laboralmente, ¿sí? Y que si va a tomar una decisión de esta, la tome fundamentalmente por las necesidades del servicio, ¿sí? Y no por otra razón, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, fíjese que ahí está el acuerdo colocado en esta circular, pero la DIAN hace toda una retrospectiva y hasta ese punto ya lleva varias hojas donde dice que la ubicación es propia de la administración y después dice, bueno, pero de todas maneras no riñe con el acuerdo sindical, ¿sí? Entonces, es muy importante porque yo creo que esta es una expresión, digamos, clara de lo que significa la negociación colectiva y de lo que significa el que la administración no pueda ser absolutista, sino que nosotros estemos jugando. Sin embargo, a pesar de que ahí está esa reivindicación, nosotros tenemos un acuerdo de 2013 que no quedó ahí. De alguna manera eso lo colocaron, pero no quedó el acuerdo sindical, no se dice que esté el acuerdo de 2013 y ese no lo reconoce la circular y yo creo que es importante que lo demos a conocer, porque en el 2013 algo que se acordó con la DIAN es cuando dice, en cuanto a la petición de traslados de los funcionarios, se propone atender y facilitar el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos en las solicitudes que hagan los funcionarios que sufran enfermedades de las denominadas ruinosas o catastróficas, así como las enfermedades sufridas de esta misma denominación por parte del cónyuge y los hijos. Esto es el acuerdo de 2013 y la DIAN, ahora vamos a ver, la DIAN sí habla de las enfermedades ruinosas y catastróficas, incluso avanza porque ya sí hace unas citas dichas enfermedades, pero no se refiere al acuerdo sindical de 2013. Yo creo que eso es importante dejarlo claro porque nosotros firmamos los acuerdos y porque si bien es cierto, lo están citando, pero deben reconocer que esa parte también fue producto de un acuerdo sindical. ¿Y entonces qué dice? Entonces ya se pasa a la segunda fase que ya no es por las necesidades del servicio, sino por condiciones especiales. ¿Sí? Y entonces ahí la circular
13 se refiere a las enfermedades ruinosas catastróficas, al principio de solidaridad en el actual del empleador, en la ayuda del talento humano. Eh, Ellos además dicen que es un mecanismo de colaboración, ¿sí? Cuando deberían decir que realmente es un mecanismo de cumplimiento de acuerdo, ¿sí? Y entonces dicen que, que con esto pues, nos pueden brindar la posibilidad de una reubicación temporal o permanente, ¿sí? Entonces fíjense que también ahí como que primero dicen que es la solidaridad de la administración, que nos colaboran, ¿sí? Y después dicen que esa reubicación puede ser temporal o permanente. Pues no, realmente nosotros lo que faltó ahí fue decir, aquí hubo un acuerdo y ese acuerdo también colocó unas reglas y esas reglas son tenidas en cuenta y en ese sentido pues la administración pues indudablemente debe cumplirlo y pues que nos colabore está bien, ¿sí? Pero no solo, digamos, pero la solidaridad que está ahí en ese acto es una solidaridad que emerge de la negociación colectiva. No es una solidaridad motu propio de la administración, sino es que emergió de la negociación colectiva, ¿sí? Y entonces, bueno, dicen que, pues, y ahí pues hablan del personal que necesite cuidado especial, de sus familiares al padecer enfermedades ruinosas o catastróficas, y que esta posibilidad aplica en caso de que la enfermedad la padezca el cónyuge, el compañero o compañera permanente, sus hijos o sus padres. Yo creo que ahí también abre un poquito más el espacio. Y ahí pues está citando pues digamos, eh, está, digamos, como citando a 11 enfermedades. El trámite, pues, de la solicitud ante la Subdirección de Empleo Público, hay que allegar los documentos sin perjuicio que la DIAN verifique, o sea, aquí el principio de la buena fe como que entra en crisis y entonces la DIAN tiene que verificar y además tiene que evaluar la viabilidad y entonces ahí viene, digamos, una lucha administrativa y burocrática para lograr que reconozcan la situación, pero de todas maneras, pues, es importante, digamos, que se destaque el punto. Y entonces ellos dicen, bueno, para las enfermedades ruinosas y catastróficas, ¿cómo las ubicamos? Porque antes no había una definición clara al respecto, ¿sí? Entonces aquí ya entra una definición, me parece que es importante, y entonces las ubican como las enfermedades de alto costo que ha establecido el Ministerio de la Salud, en una resolución, que es la resolución 3512 del 2019, artículo 24, y cita 11 enfermedades. Esto tiene tanto de largo como de ancho, porque al citar 11 enfermedades prácticamente nos está diciendo esas enfermedades, eso está bien, pero no dice, no, al final no dice y otras, ¿sí? Y otras que puedan tener la misma categoría, porque puede hacer que la resolución no empiece ahora con todo el tema, por ejemplo, del COVID-19 y cosas que, pues, que antes no existían y que ahora existen, me parece que faltó que le hubieran colocado y otras, ¿sí? Y bueno, y en esas condiciones especiales, eh, pide pues el concepto médico laboral de la ARL y de la EPS, ¿sí? También incluyen, por ejemplo, el cuidado de familiares en otras ciudades hasta el segundo grado de consanguinidad. Ahí me parece a mí que faltó la falta de el grado de afinidad también, porque no solo es la consanguinidad, también está el grado de afinidad, ¿sí? Cónyuge, compañero permanente. Hay casos, por ejemplo, donde resulta que el esposo puede ir a cuidar a su mamá, el esposo no trabaja en la DIAN, pero si es el único hijo y le toca irse de ciudad a cuidar a la mamá, pues ahí donde está el grado de consanguinidad con la esposa que se queda trabajando aquí sola y cuidando a los hijos. Y entonces fíjese la dificultad, por ejemplo, en esos casos, y eso es un caso gravísimo, ¿sí? Entonces ahí faltó digamos, no solo la consanguinidad, faltó, digamos, que se incluyera la afinidad, ¿sí? Y yo, pues, yo creo que esa circular es importante porque nosotros hicimos el planteamiento, la DIAN lo recogió, pero finalmente la decisión no fue unívoca porque no fue discutido el texto, sino que la DIAN lo emitió unilateralmente. Creo que si hubiéramos podido entrar en esta conversación, hubiéramos podido resolverla y aunque nosotros creemos que aquí se dieron avances, de todas maneras siempre pues hay más, ¿sí? Entonces tendremos que luchar para que esto quede en mejores condiciones, también de acuerdo a las reglas, que se reconozca el acuerdo sindical de 2013 y en este caso, por ejemplo, no solo que sea el segundo grado de consanguinidad, sino también el primero de afinidad, que me parece que juega en este proceso porque pues hace parte precisamente del compañero permanente o de la compañera permanente o del esposo o la esposa, ¿sí?
Este acompañamiento familiar pues debe llegar la solicitud por el término que requiera para la recuperación. Entonces aquí fíjense que colocan es un, digamos, es una reubicación que puede ser temporal. Entonces, para el término de de la recuperación, y para uno es muy difícil andar de una ciudad a otra, ¿no? O sea, muchas veces, pues si uno se tiene que reubicar de ciudad, pues se reubica, ¿sí? Pero uno no puede tener dos casas, ¿sí? Y entonces que me voy un tiempo y después me devuelvo, de pronto, pues cuando se trata de una familia es más complicado eso. Quizás cuando uno no, digamos, está solo, pues, pues no tiene ningún problema porque coge su maleta y se va, ¿sí? Y si le tocó ir a cuidar a la mamá, pues se va, ¿sí? O al papá, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando es una familia? Entonces también este tema aquí de la temporalidad me parece que pues que coloca, digamos, la administración, digamos, me parece que le faltó un poquito más de generosidad, ¿sí? Al plantear este tema solamente como algo temporal y no como algo definitivo, ¿sí? Ahora, y sobre todo, pues que en la medida en que, mm, digamos que la mayor dificultad de esto se presenta es cuando no hay personal suficiente. Y todas estas luchas tienen mucho arraigambre, por ejemplo, en este caso, en el hecho de que no hay personal suficiente, entonces nadie quiere soltar a nadie, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, váyase para allá y trabaja virtual y entonces puede seguir trabajando virtual hasta el día que ya obligatoriamente nos toque a nosotros presencial y ahí miraremos cómo resolvemos, ¿sí? Entonces, bueno, esa virtualidad nos está ayudando en algún aspecto y puede solucionarnos temporalmente el problema, pero fíjese que pues tiene también sus dificultades, ¿sí? Y entonces igual hay que presentarlo a la subdirección de talento humano y a la dirección de gestión cooperativa y hacer el trámite pues normal como pues que tenemos que hacer, digamos, todos los funcionarios dentro del sistema administrativo y esto pues sí obedece a la racionalidad administrativa y yo creo que en eso no tenemos discusión, porque pues lógicamente pues estamos en un sistema administrativo y el sistema administrativo pues debe cumplirse y deben llenarse los requisitos propios del sistema y eh, en esa medida en que se llenen los requisitos propios del sistema, pues uno está cumpliendo y también la administración pues le va a responder y vamos a tener un principio, pues que es lo que estamos hablando al principio, un principio de legalidad y unas garantías para también, en caso de que no lo nieguen, pues nosotros poder ejercer algún tipo de acción que nos garantice pues que la situación se dé. Bueno, el otro caso por condiciones especiales es en el caso del padre o madre cabeza de familia, ¿sí? Esto pues se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución Política, ¿sí? Donde dicen pues que la mujer y el hombre tienen iguales derechos o tenemos iguales derechos y oportunidades. Eso en la práctica no es así, o sea, precisamente una de las tareas hoy, la búsqueda del cambio social es para que la mujer y el hombre tengamos los mismos derechos y oportunidades. Hoy en día, eh, incluso la criticada por nosotros los trabajadores, la misión de empleo, que prácticamente no trajo nada nuevo y que ni siquiera fue legítima porque no negoció con los trabajadores absolutamente nada, no fuimos parte de ese proceso, pero dieron unos datos importantes y es como, por ejemplo, ha avanzado la calificación de la mujer. ¿Sí? Y hoy en día incluso existe una mayor calificación de la mujer frente al hombre, o sea, tiene un mayor nivel de estudios. A pesar de eso, con la pandemia, las que mayores han sufrido las condiciones de desempleo han sido las mujeres y a pesar de eso, las mujeres tienen mejores salarios. Entonces, fíjese que esta tarea de los iguales derechos y oportunidades es todavía un objetivo para los trabajadores y un objetivo del cambio social, porque ya todos estos tradicionales que siempre han gobernado demostraron que no han sido capaces de resolver este problema, porque los problemas están ahí de bulto y los vivimos todos los días y las mujeres lo saben. ¿Sí? Fíjese, por ejemplo, si ustedes revisan a vuelo de pájaro las listas de elegibles, ahí hay una paridad, incluso yo diría que hay más mujeres que hombres. Y eso es muy importante también, ¿sí? Porque esto le da, digamos, también una dinámica a la entidad y eso implica también que hay una mayor feminización de la entidad, ¿sí? Y entonces uno dice, pues ahí entramos a unas mayores garantías, pero también a veces nos sucede como nos pasó con la anterior directora o la directora de, bueno, ya la de Grave no existe, ahora tiene otro nombre, pues era una mujer y fíjese cómo tuvo unas actitudes tan profundamente autoritarias
prácticamente tuvo un comportamiento de hombre, digamos, como entre comillas, ¿sí? En el sentido de que su actitud y su relacionamiento con los trabajadores no, pues, no tuvo las características que uno esperaría de una mujer, sino que fue por el contrario bastante represivo, fuertemente autoritario, no permitió el diálogo social, no permitió la negociación colectiva, se pasó por la paja todos los acuerdos sindicales y claro, respaldada por un hombre, que era el director anterior, ¿sí? Entonces, esas cosas son importantes que nosotros siempre las estemos analizando, porque la propia Constitución dice, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, tampoco puede discriminar, pensaré yo. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia, protección del Estado, recibirán de este el subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. Pero ¿cuál es el punto que nos toca aquí? El punto que nos toca para este caso de las reubicaciones es que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Pero como el artículo está hablando de la mujer y el hombre, pues también hoy tenemos al padre cabeza de familia. Entonces hay una especial protección, precisamente, constitucional. O sea, esto no es que nos lo esté dando la circular, esto nos lo da la Constitución, nos lo dio el nuevo pacto del 91, ¿sí? Que fue un pacto fallido en la medida en que después de la Constitución del 91 volvieron los mismos clanes políticos corruptos a gobernar y prácticamente no han dejado de desarrollar la Constitución y todo el tiempo lo que han hecho es más de 50 reformas constitucionales tratando de retrasarla y en esa medida pues hemos desarrollado nosotros unas luchas, fíjese por ejemplo toda la lucha que hemos desarrollado en la salud por la vía de las tutelas para las garantías de nuestros derechos. Entonces ha habido una lucha jurídica también alrededor de la Constitución y este logro de la Constitución del 91 que el año pasado pues tuvo sus primeros 30 años y que reconoce precisamente ese apoyo de manera especial a las cabezas de familia, pues sea mujer o sea hombre, ¿sí? Y también, pues aquí hace referencia al artículo tercero de la ley 82 del 93, fíjense que estamos hablando del 93, que es un desarrollo constitucional donde habla de la especial protección del gobierno nacional y los mecanismos especiales de esa protección eficaces para la protección, digamos, a las madres cabeza de familia, ¿sí? Eso es importantísimo, porque fíjese que nosotros, uno de los temas pues, que hemos planteado aquí es el tema del retén social, ahora con las dificultades pues, que tenemos. Y en este retén social, precisamente, es una protección constitucional. Lo que estamos buscando son protecciones constitucionales, que incluso en un momento dado, esta protección constitucional, algún directivo aquí de la entidad trató de decir que esa protección constitucional era solamente para las personas que tenían una provisionalidad definitiva y no para la provisionalidad temporal. Nosotros le insistimos y después fue la propia administración la que tuvo que corregir esa lectura que hacía un acto directivo, un funcionario de rango medio directivo de la administración, que es una lectura inconstitucional, pero que lo hacía basado precisamente en el rango que tiene dentro de la entidad y entonces en esa medida esa decisión de autoridad era una decisión inconstitucional que desconocía precisamente estos mecanismos de protección especial a las madres y a los padres cabeza de familia, ¿sí? Entonces, y violando todo esto, incluso de esta ley que dice que se debe promover el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, establecer las condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad, la participación social, con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud, sexual, reproductiva, el acceso a los servicios de bienestar, vivienda, el acceso a la educación pública, mediana y superior, incrementando su cobertura de calidad y pertinencia de acuerdo, digamos, de acceso a la ciencia y la tecnología, líneas especiales de crédito y trabajos dignos y estables. Todo esto, digamos, que está ahí y que uno lo ve muy bonito y que ve que poco se cumple, pues son nuestra esperanza del cambio social. Bueno, el otro aspecto, o dentro de ese aspecto de las condiciones especiales de la madre, cabeza de familia, hay que tener en cuenta algunas cosas, porque ¿qué define en un momento dado quién es madre o cabeza de familia o padre de cabeza de familia? Entonces, ¿quién es esa persona o cómo está? Entonces, ahí el propio circular lo cita, y es que la mujer tenga a su cargo, y también el hombre, o el hombre, tenga a su cargo la responsabilidad de los hijos menores de edad o de otras personas incapacitadas, entre comillas, para trabajar.
¿sí? Ese es un primer aspecto, es esa responsabilidad, ¿sí? A su cargo esa responsabilidad. Segundo, que esa responsabilidad sea exclusiva de la mujer o del hombre en la jefatura del hogar, digamos, de carácter permanente. Eso también es importante que se tenga claro, ¿no? Y que exista una auténtica sustracción de los deberes legales de manutención por parte de la pareja o del padre de los menores de edad a cargo de la acción de firma afirmativa. Entonces, que esa sustracción sea, sea auténtica, o sea, que realmente a esta sola persona le esté tocando asumir esas responsabilidades y que exista una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia. De igual manera, la verificación de las circunstancias anteriormente enunciadas debe realizarse en el marco de un procedimiento administrativo que otorgue la plenitud de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso. ¿Sí? Esto es, yo creo que es importante y creo que aquí esta garantía me parece que está bien, me parece que esto, digamos, aquí lo que hace la circular es hacer un reconocimiento de la Constitución política y hacer una aplicación de lo que significa la Constitución política en las prácticas nuestras precisamente para la reubicación del personal en momentos pues en que sí, el servidor público tiene unas condiciones especiales. El otro aspecto es el de la acción preventiva, ¿sí? Esta acción preventiva también hay un acuerdo en el año 2014. Es importante esto porque ahí realmente, aunque se refiere al acuerdo y aunque busca desarrollarlo, no lo cita. El único acuerdo que cita aquí es en el caso, en el caso del acuerdo de las persecuciones, ¿sí? Pero este acuerdo tendría que haberlo citado también. Ahí se refiere a ese acuerdo, pero no lo cita. Me parece a mí que también hay una falla, porque tendría que haberlo citado y textualmente, tal cual. ¿Y el acuerdo qué dice? Dice, en los eventos de presuntos riesgos de la integridad personal, de acuerdo con el protocolo de seguridad de la entidad, se podrán efectuar reubicaciones de carácter temporal mientras la entidad competente, la Unidad Nacional de Protección, efectúe la calificación del riesgo. Ese es un primer punto que acordamos en el 2014. ¿Por qué? Bueno, porque realmente muchas veces por las actuaciones administrativas, ¿sí? Eh, pueden haber presiones, amenazas a la familia o al funcionario que está tomando las decisiones administrativas, ¿sí? Y por otras razones, ustedes saben que nosotros vivimos en uno de los países más violentos del mundo, donde a pesar de que aquí se firmaron acuerdos de paz y que son tan importantes y reconocidos por el mundo entero, incluso por el Consejo de Seguridad. Nuestro presidente de la República no ha sido, digamos, un defensor de esos acuerdos y por el contrario ha buscado torpedarlos y eso ha facilitado pues que la violencia se mantenga y el hecho pues de que el año pasado tuvimos 96 masacres, además de más de 200, digamos, asesinatos de líderes sociales, de indígenas, si sumamos asesinatos de líderes sociales y de indígenas, fueron como 260 entre ambos, además de casos de desaparición forzada, o sea, estamos viviendo en un país donde la situación es muy difícil y esa es otra de las razones de la necesidad de un cambio social, porque esta gente demostró que no puede resolver el problema, necesitamos otra gente que venga a resolverlo. Y entonces esta acción preventiva es muy importante y fue la primera parte del acuerdo. Y la segunda parte de ese acuerdo de 2014 dice, una vez se efectúe la evaluación definitiva del riesgo por parte de la Unidad de Protección Nacional, y este viene como resultado el riesgo extraordinario y dentro de las recomendaciones estuviera en la reubicación definitiva, se procederá en tal sentido. Estas son las dos reglas que fijamos nosotros en el acuerdo de 2014, el cual, pues, digamos que textualmente no lo cita, aunque hacen una referencia, que también es importante reconocer eso. Y entonces ellos dicen que podrá, a mí me parece que esa parte, digamos, de la acción preventiva, donde dicen podrá, o sea, cuando una persona que está cumpliendo su deber tiene una amenaza y le dicen que podrán autorizar, imagínense eso. O sea, ahí debería ser afirmativo, se autorizará la reubicación, ¿sí? Transitoria y esa medida estará sujeto a la evaluación realizada por la Unidad Nacional de Protección. Entonces debería ser autorizar, porque es una medida inmediata, porque usted, el podrá, pues puede significar que a usted lo maten, o que a la persona que esté en esa situación la maten, ¿sí? Entonces me parece que el podrá es muy, digamos,
le falta consideración con la vida, y a pesar de que cite este artículo, me parece que le falta contundencia a eso, ¿sí? Y además, pues para esto, digamos, para los primeros hasta el A, B, C y D, los primeros que tienen 30 días, para este E no le colocan una fecha. Entonces, al no tener una fecha, pues, pues yo no sé, yo creo que nos podría colocar en situaciones difíciles porque le dice podrá autorizar, pero además dice, además no le coloca fecha. Entonces yo creo que aquí debería ser autorizar la reubicación transitoria y esta medida sujeta a la evaluación técnica realizada por la Unidad Nacional de Protección. Esa sería como la recomendación. Porque es que, mire que ahí se cita el artículo segundo de la Constitución Política, ¿sí? Y esto está dentro de los fines esenciales del Estado. Porque, pues no voy a leer todo el artículo, no voy pero es un artículo muy importante porque establece precisamente que dentro de estos fines esenciales al Estado, pues está pues servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y dentro de eso está que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en la vida. Y es muy importante esto. Y entonces cuando usted le dicen podrá, pues, pues hay funcionarios que de pronto, pues si tenemos a alguien muy pilo, inmediatamente lo hace, pero si tenemos a alguien lento, se nos puede complicar la situación con alguna persona que esté en ese momento, ¿sí? Entonces, ese es un comentario que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta respecto a este punto. Y ya entramos al último, ¿sí? Que este sí le deja muy poquito espacio, ¿sí? Y es cuando el servidor público lo solicita, cuando cada uno de nosotros lo solicita, ¿sí? Y entonces, ¿qué le dicen a uno? Dice, bueno, yo quiero reubicarme por alguna razón, ¿sí? Pero entonces dicen, llena el formulario. Entonces le dicen el formulario FTTH 11583, listo, busque ese formulario. Y entonces llene todo lo que esté en ese formulario, ¿sí? Y entonces ese formulario es un formulario de solicitud de cambio de ubicación de servidor público vinculado a la planta de personal. Y entonces aquí avanzamos porque le quitaron el visto bueno del que recibía. Antes había que tener visto bueno del que salía y ahora del que recibía. Bueno, aquí lo dejaron el visto bueno solamente pues para la salida. Ya pues si el que sale le autoriza, ya el otro tiene que recibirlo. Eso es importante. Pero dice que el visto bueno del directivo de mayor jerarquía de la dependencia donde está ubicado. Pues supongo que es el director seccional, ¿sí? Entonces, asimismo, pues creo que es importante eso porque existen dos formas. Esa es una forma que es la aprobación directa con el lleno del formulario, y la otra es a través del mecanismo de la oferta y demanda. Aquí yo no sé por qué tienen que meterle esa definición de oferta y demanda muy propia, digamos, de toda esta política neoliberal, o quizás por eso la incluyen, porque esto tradicionalmente lo que se ha denominado es a través de la permuta, ¿sí? Pues esa es la denominación tradicional, y aquí la denominan oferta y demanda, ¿sí? Esto es como si fuera un mercado, ¿sí? Un mercado persa, ¿sí? O un mercado colombiano, o un mercado, sí, entonces yo creo que la denominación técnica es la permuta, no sé, ¿sí? Y entonces, bueno, le cambiaron, entonces ya no es permuta, sino oferta y demanda, y entonces hay que verificar la existencia del código de la ficha del empleo, o sea, que tengan el mismo nivel, no necesariamente puede ser un gestor uno y un gestor 3, o sea, lo importante es que estén en el nivel, digamos, en el nivel de gestores, en el nivel de analistas, en el nivel de profesional, que son gestores e inspectores, en el nivel de analistas y en el nivel de facilitadores. No necesariamente tiene que ser en el mismo. Ahí también hay un 30 días para la respuesta, después de que miran esa ficha de empleo. Y de todas maneras, lo mismo, el visto bueno del directivo de mayor jerarquía. Y aquí le establecen 2 años dentro de la dependencia. Yo supongo, es un supuesto que hago, de pronto alguien lo puede explicar mejor, y es que esos 2 años en la dependencia puede ser 2 años dentro de esa administración, ¿sí? O sea, quiere decir que, por ejemplo, una persona que hoy superó el concurso, que la nombran en el mes de marzo, dado ya todo el trámite que tiene que dar. Por ejemplo, es una persona que pasó en un cargo misional, y entonces más o menos los nombramientos de los cargos misionales estarán a finales de marzo.
o si pasó en un cargo de apoyo, eso estará a finales de febrero. Entonces, a alguna persona que está en esas condiciones, entonces resulta que debe estar 2 años mínimo en ese cargo. Entonces, no puede ser que yo llegué y por el concurso me tocó en la ciudad de Buenaventura y al otro día esté pidiendo que me reubique. No, a no ser que esté en las condiciones especiales del anterior, ¿sí? Pero ya por la solicitud, yo la solicitud normal la puedo hacer e incluso si tenga permuta, la puedo hacer solamente después de tener 2 años de trabajo en la administración, 2 años de servicio. Y esto pues realmente pues es una situación que pues hay que entender también que hay administraciones donde nadie se quiere ir, ¿sí? O donde muy poca gente se quiere ir por las situaciones pues tan difíciles, a veces de violencia, a veces también de salubridad que sucede en algunas administraciones, pues no tanto por la administración en sí misma, pues, sino por las características de la ciudad o del sitio donde está. Entonces, ese es otro aspecto que creo que es importante que lo tengamos en cuenta, este tema de los 2 años, y pues no solo para la gente que está ahorita, porque yo creo que la mayoría de la planta que está actualmente ya tiene los 2 años, pero sí para bueno, no sé, creo que hay gente que ha nombrado recientemente, entonces no lo tendrían, pero en este caso, digamos, nos podríamos referir a las personas fundamentalmente del concurso, que son personas pues que tendrían que esperar 2 años en el sitio que les toque, de acuerdo pues al orden jerárquico que quede su nombramiento o donde esté su vacante y no podrían posesionarse y al día siguiente pedir la reubicación. Estos eran los temas que queríamos tratar en el día de hoy, bajo el título, como ya lo dijimos, compañeros y compañeros, viejas luchas, nuevas tareas que tenemos los trabajadores de la DIAN. Esta segunda parte, pues es un comentario, es una lectura que estamos haciendo a esta circular 013, que nos sirva pues de comprensión, pero también de contextualización, ya que de todas maneras toda esta normativa y estas cosas pues tienen una historia, tienen unas reglas, surgen en medio de unas luchas, en medio de unas situaciones, y eso siempre tenemos que tenerlo claro. Si las cosas no sean porque sí, las cosas no aparecen así de la noche a la mañana o en un abrir y cerrar de ojos, no, detrás de esto estamos las personas, estamos las luchas que libramos, estamos nuestros ideales, están nuestras vidas, porque nosotros como empleados públicos pues tenemos que someternos a unas reglas, pero también esas reglas que nosotros debemos cumplir y esos deberes que tenemos que cumplir también están sujetos a unas garantías que también deben dárnoslas precisamente de parte de la administración y a unas situaciones que es lo que expresa el movimiento sindical, que son las relaciones de fuerza, que es nuestra capacidad de negociación, nuestra capacidad de diálogo social. Y en ese sentido, yo creo que Ultradian siempre ha manejado un criterio, y es el criterio de la interlocución con la administración. Nosotros, por definición, no somos los amigos de la administración, nunca hemos sido amigos de ninguna administración, pero tampoco por definición hemos sido enemigos de ninguna administración. Nosotros simplemente hemos desarrollado unas relaciones de interlocución que son relaciones propias de, digamos, del desarrollo de la OIT y también unas relaciones de fuerza en la medida en que buscamos movilizarlos, en la medida en que buscamos también que nuestros derechos constitucionales sean cumplidos. Eso es lo que tenía, compañeras y compañeros. Me gustaría pues abrir opiniones, dudas, vacíos, lagunas que algunos tengan, fundamentalmente opiniones, porque pues aquí en esto pues simplemente lo que hacemos es una lectura del texto y en esa lectura pues hacemos una interpretación, lógicamente. Nunca las interpretaciones son neutrales, esta es una interpretación pues en el contexto de los trabajadores y pues damos la palabra para las personas que quieran intervenir y que quieran dar su opinión y hacer una reflexión acerca de este tema. A ver, compañeros, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién nos quiere contar alguna experiencia con alguna de sus reubicaciones, las dificultades que ha tenido?
Bueno, entonces, compañeras y compañeros, pues si no hay ninguna intervención al respecto, entonces los y las invitamos para que podamos vernos de hoy en 8. Seguiremos trabajando otro tema de la DIAN, seguiremos con todo el tema del pliego, les informaremos cómo va el proceso de integración con todos los compañeros, a ver si podemos trabajar una propuesta de pliego único, qué dificultades pues, se han presentado, cómo las hemos podido resolver. Y bueno, y en esa medida, pues, estas primeras reuniones, pues, son reuniones informativas, después ya pasaremos, pues, para que vengan los intelectuales, los médicos, las personas que conocen, pues, otros temas más allá de nuestras situaciones eminentemente gremiales. Les agradecemos mucho verdaderamente a los 51 compañeros y compañeras que han estado desde el comienzo. Creo que es importante porque nadie se retiró, todo el mundo estuvo pues en la reunión. Y creo que esto nos da también una, pues una gratificación a nosotros, porque vemos que la gente se mantiene en las reuniones, pero además de eso nos permite también a los que no son afiliados invitarlos a que se unan a Utradian. Utradian, pues ya este año entramos en el año 21 dentro de nuestras, desde el momento en que tuvimos nuestro registro sindical, porque realmente si lo contamos desde cuando aparecimos serían 22 años, pero, pues, pero desde el momento del registro sindical son 21 años de, pues, de lucha, de participación, de acción sindical, de logros con los trabajadores. Realmente las relaciones eran mucho más oprobiosas cuando empezamos hace pues 22 años y cuando tuvimos el registro sindical hace 21. Creemos que hemos avanzado en muchos aspectos importantes y que hoy tenemos unos logros pues, que justifican precisamente la existencia de nuestra organización sindical y además su persistencia en este proceso. Nosotros surgimos en condiciones difíciles. Hoy en día las condiciones para el ejercicio de la actividad sindical han mejorado. Cuando arrancamos, pues no teníamos todas esas condiciones que tenemos ahora. Y fuimos pues el segundo, o somos el segundo sindicato que apareció en esta entidad a raíz de una expulsión que nos hicieron eh, y que pues no fuimos los responsables, ¿sí? La consideramos que eso nos dio la oportunidad de avanzar y pues creemos que estos avances con una mirada solidaria, con una mirada participativa, con una mirada en la cual nosotros desde el comienzo incluso previendo que pudiera suceder lo que está sucediendo de un gran número de organizaciones sindicales, planteamos el mecanismo federativo y creemos que ese es un mecanismo que sigue siendo válido porque los trabajadores lo que determina, digamos, su proceso es la solidaridad y la solidaridad pues son pliegos conjuntos, objetivos conjuntos, tareas conjuntas, es lo que nos define precisamente en ese trabajo común, ¿sí? Entonces, les agradecemos mucho, compañeras y compañeros, y pues si no hay intervenciones, entonces nos veremos de hoy en 8. Y bueno, un abrazo para todos ustedes desde este primer evento y pues muchos éxitos en este año 2022. Esperamos que sea de grandes logros para todos nosotros y que la unidad se mantenga. Fernando, ¿quiere decir algo? Jaime Fernando. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Qué pena aquí cerrando, pude activar el micrófono, pero tengo una gran duda realmente. Eh, pues primero quiero contextualizar mi pregunta en el entendido que el sindicato, nuestro sindicato, esta unión sindical, defiende la integridad de la norma y de las leyes que nos deben regular. No obstante, está prioritariamente defenderla a sus afiliados, ¿sí? En las condiciones que se encuentren. En ese sentido, en ese contexto, la pregunta o la duda que yo tengo, la inquietud es, nos hemos dado cuenta que la administración, pues, aunque hay una regla en la administración de la DIAN de que las plantas global de provisionales no deben tener cargos más allá del gestor 2, hay
provisionales que sí están siendo nombrados en cargos de gestor 4 y 3. En ese sentido, creo que el sindicalismo se enfrenta a un dilema, ¿sí? No obstante, ninguno de esos cargos de gestor 3 o 4, ninguna de esas personas están afiliadas al sindicato, a ningún sindicato. Eso cómo lo deberíamos ver, cómo lo podríamos manejar, ya que he escuchado voces de personas que llevan, nuestras afiliadas y afiliados que llevan bastantes años, tienen una enorme experiencia, experticia y conocimiento en lo que hacen. No obstante, siguen en el cargo de gestor 1, pues mucho en el gestor 2 y ven que otros de afuera que no tienen absolutamente sino un palancazo de algún político poderoso retorcido, sí pueden beneficiarse, traspasar ese acuerdo, esa norma de la que hablo. Esa es la inquietud que tengo. Bueno, yo creo que este es un tema que no, pues que no hace parte de la charla. Y sobre eso, pues tendríamos una reflexión. Yo creo que pues, si hay personas que han sido nombradas más allá del cargo de gestor, de los gestores 2 o en el gestor 3 o 4, habría que ver cómo se dio ese nombramiento, porque realmente en cumplimiento de la norma, cada vez que se nombra una persona que no hace parte del sistema de carrera y entra en la provisionalidad, la DIAN está en la obligación de ofertar los cargos. Y si al ofertar esos cargos no se presenta ninguna persona del sistema de carrera, puede nombrar a alguien en el cargo de provisionalidad, incluso en el cargo de inspector 4. Entonces, ahí lo que habría que mirar y pues analizar los casos es si realmente se ofertó el cargo y si en esa oferta del cargo no llegó ninguna persona del sistema de carrera y en esa medida sí la DIAN podría nombrar. Eso no tiene, digamos, el problema se define es si el cargo fue ofertado para encargo primero o si no fue ofertado para encargo. Sí, eso es lo que define esa regla. Entonces, igual, pues son casos pues, que habría que analizar y que pues nos quedaría como digan que es un caso particular o casos particulares que habría que analizar. Yo vi por ahí algo en un pliego con ese tema, pero es un tema que tendríamos que mirar, digamos, en esas condiciones. Pero la regla general es la siguiente. Los cargos primero se ofertan al personal de carrera. Todos los cargos se ofertan al personal de carrera. Si no hay un personal de carrera, los cargos se pueden disponer para la provisionalidad. Esa es la regla y bueno, y pues nosotros hemos estado vigilantes todo el tiempo. Eh, Sin embargo, pues no sabemos, partimos del principio de la buena fe. Siempre hay que partir del principio de la buena fe. Entonces, pero esos casos ya tendríamos que pues, analizarlos ya en particular y creo que habría que más bien hacer una charla, digamos, donde miremos qué significa el encargo, qué significa la provisionalidad, cuál es la prioridad del encargo con relación a la provisionalidad y siempre que aparece una oferta de un cargo, pues nosotros estamos atentos para que se cumpla primero este requisito de que el cargo sea ofertado públicamente, ¿sí? Entonces, esas son unas reglas que, pues, nosotros, son reglas generales e impersonales, que es lo que define, ¿sí? Ya las prácticas, pues, hay que mirarlas, pues, en el contexto de los casos, ¿sí? Pero en cuanto a regla, la regla es esa, ¿sí? Entonces, en eso, ahí no podemos decir que hay un límite, ¿no? ¿No? El límite es que, el único límite que hay es que dentro de la planta de carrera no exista personal suficiente o alguien idóneo para ocupar ese cargo. Esa es la, digamos, ese es el principio general, ¿sí? Entonces creo que eso hay que resolverlo es en esas condiciones. Bueno, compañeras y compañeros, entonces, pues veo que no hay nadie más está levantando la mano. Entonces, realmente les agradecemos mucho y nos veremos de hoy en 8 en estos miércoles de la salud o miércoles sindical. Continuaremos en estos temas de la DIAN y después pasaremos ya más adelante a nuestros invitados para traer otros temas, pues también enriquecedores en estos aspectos que nosotros manejamos, pues que fundamentalmente
pues los temas tributarios, aduaneros y cambiarios, y hoy los temas de la salud, dado pues esta pandemia en la cual estamos viviendo. Entonces, cuídense mucho, compañeras y compañeros, y un abrazo, y a nombre de Ultradian les quiero agradecer a todos ustedes su presencia, y nos veremos de hoy en 8 días. Buena tarde para todas y todos.